Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos que van del 12 al 27. Y así, hermanitos, puestos de pie, vamos a hacer la lectura de forma acostumbrada, alternada. Yo inicio el verso 12, ustedes el 13, sucesivamente hasta que todos nos juntemos en el versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versos del 12 al 27. Nadie trae COVID, ¿verdad? Espero que sí, no me vayan a contagiar, porque miren, les vengo a jalar los pies. Es que luego me pongo esto y siento que estoy como vendiendo tamales, atole, así me siento. No sé si así salga en el video, pero bueno, se siente uno medio raro. Vamos a leer, hermanos, yo inicio el 12, ustedes el 13 y vamos así sucesivamente hasta que leamos todos el 27. Dice así la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se presenten los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos, pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Por cierto, ¿cómo les fue en su tarea? ¿Mal? Yo dije, ¿mal? ¿Cómo mal? ¿Los recibieron a pedradas o cómo? Bueno, así que ahorita nos comparten más o menos su experiencia. Para que no digan que entonces el que los contagia soy yo, ¿verdad? Bueno. Divide y vencerás. Esas son las palabras del político militar romano Julio César, que representa su más importante y poderosa estrategia para triunfar sobre sus adversarios. La idea de dividir para triunfar significa formar pequeños grupos en un ejército para hacerlos más vulnerables y así vencerlos. Esta es la misma estrategia que el diablo utiliza en la iglesia de Jesucristo para vencerla, dividirla. Y tristemente tenemos que aceptar que lo logra, inclusive con nuestra participación. Pablo escribe en su carta a los Filipenses, y no se confunda, voy a hablar de Corintios, pero voy a hacer esta referencia. Pablo escribe una carta a los Filipenses estando él en la cárcel, y es considerada por muchos una de las cartas más emotivas y personales del apóstol. Ahí, casi al finalizar, Pablo menciona a dos personas entrañables para él, y las menciona por nombre,
exhortándoles a una reconciliación amorosa. Y dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses capítulo 4, verso 2. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo o la razón por la que Pablo hace semejante observación? La carta no nos da los detalles de las desavenencias entre estas dos mujeres, pero lo que sí nos queda claro es que hay un problema en la iglesia de Filipos, hay divisionismo en la iglesia, porque tanto como Evodia y como Sintique tienen una diferencia. Ambas han sido fieles colaboradoras y combatientes con Pablo en la difusión del Evangelio entre los gentiles. Ambas son cristianas nacidas de nuevo, porque dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, verso 3. Lo cual nos deja en claro algo, hermanos y hermanas, que los desacuerdos y los conflictos se dan inclusive entre los santos de Dios. Y es precisamente un desacuerdo lo que causa división en la iglesia. Y decía yo, no hay detalles de cuál es la razón por la que estas dos mujeres tienen esa diferencia. Pero lo que sí es que debe ser algo tan importante como para que Pablo haga una exhortación pública a que arreglen sus diferencias. El enemigo de nuestras almas utiliza esto para dañar a las personas en lo particular, pero también para dañar a la iglesia en lo general. No son los paganos, no son los herejes, no son los blasfemos o los ateos quienes más dañan a la iglesia, sino los mismos hijos de Dios. Pero Pablo sabe que hay una manera de resolver estos problemas, y una de ellas es apelando a la estatura espiritual, porque le dice a sus colaboradoras que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso número 2. Lo que significa que ellas tienen que dejar de lado sus diferencias y fijarse en sus coincidencias. Lamentablemente, este tipo de situaciones no son raras en el pueblo de Dios. Pablo le dedicó buena parte de su enseñanza a decirnos, a los cristianos de todos los tiempos, cómo resolverlos. Porque, hermanos, el mundo en el que vivimos necesita de una iglesia fuerte, una iglesia sólida, pero también de una iglesia unida. La iglesia de Corinto, pues no vende piñas, como dicen por ahí. También tiene sus luchas, y es un dolor que se añade al corazón de Pablo y al corazón de Jesús. Hay un profundo divisionismo en la iglesia de Corinto, hay sectarismo evidente, porque hay quienes dicen, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Primera a los Corintios 1:12. Y entonces Pablo les pregunta de forma retórica, es decir, con una respuesta implícita, ¿acaso está dividido Cristo? Verso número 13 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Pero eso es tan solo el principio, tan solo la punta del iceberg. Hay un divisionismo por cuestiones doctrinales, diciendo, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Pero la división va más allá, porque también hay división en los asuntos espirituales. La iglesia de Corintio ha sido muy privilegiada, porque en su vida interna poseen, hermanos, dones espirituales, manifestaciones del Espíritu Santo que sirven para la edificación de la iglesia y para el avance del Evangelio. Pero aquí se ha armado la rebambaramba, porque algunos dicen que tienen dones especiales. La iglesia de Corintio tenía muchos dones de señal, muchos dones de confirmación, como profecías, milagros, sanidades y lenguas angelicales. Pero en lugar de sentirse privilegiados inmerecidamente, utilizan las bendiciones del Dios para pelear entre ellos y dividirse cada vez más.
Porque hay quienes poseen dones vistosos o glamorosos y estos se creen superiores a quienes tienen otro don o a quienes no tienen un don evidente. Nuevamente, el divisionismo hace estragos en la vida interna de la iglesia. Y eso, hermanos, repercute en la misión para la que Dios nos ha colocado en este mundo. Porque mientras el mundo se pierde en la oscuridad, nosotros nos estamos discutiendo quién es mejor, quién es más grande, quién es más espiritual o quién conoce más al Señor. Pablo no solo reprende o señala el pecado, porque no solo hace el diagnóstico, sino también da la solución. Bajo la dirección del Espíritu, Él les da elementos para que solucionen su divisionismo y utiliza la ilustración del cuerpo humano, que siendo aquí un sinónimo de cómo conocer el funcionamiento de la iglesia de Cristo. Yo quiero que hoy, a la luz de este pasaje, compartirle 3 elementos que existen en la iglesia, que nos ayudarán a entender su naturaleza y también a contrarrestar el malévolo divisionismo que mina a la iglesia local. El primer elemento que nos da el texto es que nos dice que la iglesia como cuerpo, ¿qué es? Es una unidad. Verso 12 dice, todos los miembros del cuerpo, siendo mucho, ¿qué son? Son un solo cuerpo. Una vez que Pablo explica en el capítulo 12, al principio, los primeros 11 versículos, explica la diversidad de dones espirituales que hay en la iglesia de Cristo, procede a explicar la unidad en la iglesia de Cristo. Y para hacerlo, utiliza de manera espléndida una ilustración que todos conocemos, el cuerpo humano, porque por lo menos creo que todos tenemos uno, ¿verdad? No sé si alguien tenga 2, pero de menos tenemos uno y lo conocemos. Y sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por varios elementos, pero que en su conjunto son una unidad y se le conoce como cuerpo. No se dice ahí va una mano caminando sola, ¿verdad? O ahí va un ojo viendo por como quiera, una oreja o una tripa. No, son una unidad. Pablo utilizaría en varias ocasiones la figura del cuerpo para explicar la iglesia y también poniendo a Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Por ejemplo, en Corintios capítulo 1, verso 18 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Es de resaltar cómo Pablo habla de la unidad de la iglesia, no como una meta que tengamos que alcanzar, como diciendo, hermanos, tenemos que llegar a ser un cuerpo en Jesús, sino que lo trata como una realidad. Cuando dice, verso 12, son un cuerpo en Cristo. No dice que seremos un cuerpo en Cristo, o que trabajemos para ser un cuerpo en Cristo, o que nos esforcemos como si fuera algo que debamos alcanzar, sino dice, ya somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué nos hace falta? Que tomemos conciencia. Solamente es eso. A veces somos tan inconscientes que no nos damos cuenta de lo que ya somos. Anhelamos lo que ya está aquí. Por ejemplo, esperamos la venida del Señor cuando el Señor ya reina. Lo que pasa es que nosotros perdemos la conciencia de su reinado en nuestras vidas. Menciona al bautismo como la puerta mediante la cual llegamos a ser parte del cuerpo. Verso 13 dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero no se confunda usted. Pablo no está hablando del bautismo en agua que todos conocemos, porque el bautismo en el agua tiene otro significado, que es el de dar testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos 6, de 3 al 5. Ese es el significado del bautismo en agua. Pero el bautismo que se refiere Pablo es el bautismo espiritual. Es ese que se da cuando nos convertimos a Cristo. Cuando usted le dice sí a Jesús, creo en Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Porque en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros
y nos sumerge en una dimensión espiritual distinta, pero también nos sumerge en su iglesia como una realidad. Que no vayamos ya es nuestro problema, pero somos parte de la iglesia de Cristo. A través del bautismo llegamos a ser, del Espíritu de Dios, llegamos a ser parte de su cuerpo, en donde no caben las diferencias. Por ejemplo, no caben las diferencias étnicas o como se le llamaba antes, de raza, porque dice el verso 13, sean judíos o sean griegos. Quienes tomaron el curso del libro de los Hechos recordarán que cuando la iglesia surgió o nació, era predominantemente judía. La primera iglesia en Jerusalén era primordialmente judía, y los judíos creían que así era y así se quedaría. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando de pronto se percataron que el evangelio empezó a alcanzar a los no judíos, a los gentiles? Y eso generó una gran crisis entre la iglesia de Cristo, porque los judíos convertidos a la fe se sentían dueños de Dios y de su Cristo, pero no es así. Recuerdan lo que dijimos la semana anterior: Cristo no es de la iglesia es de Cristo. Y tuvieron que entonces llevarse a cabo reuniones llamadas concilios para dejar en claro que ser parte de la iglesia no significa pertenecer a una raza o grupo étnico en particular. Bueno, soy judío, tengo garantizada la cristiandad y por lo tanto soy miembro de la iglesia. Bueno, pues como yo no soy gentil, usted no tiene derecho a pertenecer a la iglesia. Hoy en día, ¿cómo sería? Bueno, yo nací en cuna cristiana, tengo más derecho en la iglesia que aquel que no nació en cuna cristiana. No, eso ya no aplica. Es más, nunca ha aplicado. Pero tampoco aplica, mis hermanos, la condición socioeconómica. Verso 13 dice, sean esclavos o sean libres. Pues solamente los libres pueden ser parte de la iglesia, los esclavos no, porque no tienen permiso. No importa cuál es la condición. Y bueno, Pablo no da una lista exhaustiva, pero lo que sí es cierto es que no hay diferencias que determinen el ser parte del cuerpo o no, únicamente haber nacido de nuevo. Dice, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, verso 13. Los que hemos gustado del Espíritu de Dios, de la salvación en Jesús, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Durante esta exposición, mis hermanos y hermanas, me voy a permitir utilizar ciertas palabras que lamentablemente ya forman parte de la agenda progresista y que ellos las han hecho suyas y la gente cree que ellos las inventaron. Pero la verdad es que no solo no las inventaron, sino que las utilizan tendenciosamente para difundir sus engaños. Una de esas palabras es diversidad. Casi cuando escuchamos la palabra diversidad, ya pensamos en homosexuales y lesbianas y en la comunidad LGBT, XYZW 3.14.16.20, y pensamos en ello. Pero la verdad es que la palabra diversidad no es exclusiva de ellos, porque la voy a utilizar desde una perspectiva bíblica y teológica y no posmodernista. En la iglesia hay diversidad de personas, de distintos trasfondos sociales, culturales, económicos, étnicos y de vida. Si bien es cierto, casi todos tenemos 2 ojos, nariz y boca. Digo, casi todos, porque puede haber alguien que no tenga un ojo, ¿verdad? O puede ser alguien que a lo mejor no tiene nariz. Bueno, no sé. Pero en su gran mayoría compartimos una serie de elementos que nos hacen afines. Pero en cuestiones muy particulares somos distintos. Nuestra historia de cada uno es diferente. Pero lo que nos confluye, hermanos, en la vida y en este lugar es la persona y la obra de Jesucristo. Es el nuevo nacimiento. Es que hemos nacido de nuevo. Son las enseñanzas de nuestro Maestro y es la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero para que esto quedara más claro, Pablo utiliza la imagen del cuerpo diciendo, el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos. Verso 14. Comienza a hablar de diversidad en la unidad. Un pie y una oreja son parte del cuerpo y no deben sentirse excluidos de este porque no son mano u ojo respectivamente. Versos 15 y 16. Sería absurdo o tonto. Yo sé que es absurdo o es tonto pensar que mi oreja de pronto no se sienta parte de mi cuerpo, o mi pie no se sienta parte de mi cuerpo, porque mi mano y mi ojo se sienten los más importantes del cuerpo. No porque unos pies sean menos vistosos que unos ojos, significa que no son parte del cuerpo. Hace poco escuché a alguien, hay gente que tiene como una fascinación, es más, es como un fetichismo, tienen como una obsesión por los pies. Es más, hasta a un nivel, podríamos llamarlo incluso perverso o pervertido, ¿no? Que les excitan ver los pies, ¿no? Pero escuchaba yo esto hace algunos días y en contraparte escuchaba alguien que decía, guácala, qué asco los pies. La verdad es que si nos pusieran a escoger, ¿usted qué prefiere? ¿Darle un beso a una mano o a un pie? La gran mayoría, yo estoy seguro que dirían, no, pues a una mano. Aunque dirían, pues depende de la mano y del pie, ¿verdad? Pero bueno, pero casi por autonomancia diríamos, no, pues yo prefiero tocar una mano que tocar un pie. Y sin querer, hermanos, estamos haciendo diferencias. Pero el pie, aunque el pie no sea tan vistoso o tenga un olor o una apariencia tan apetecible, no por eso deja ser parte del cuerpo. Es parte del cuerpo, es parte de esta unidad. Y hace tiempo yo escuchaba a alguien que decía, bueno, realmente tendríamos que agradecerle al pie, aunque esto suena medio pagano, el que nos sostengan gran parte del día, más que nuestras manos. Caray, si lo vemos por funcionalidad, nuestros pies hacen más por nosotros que nuestras manos. A veces nuestras manos nos meten en problemas, pero nuestros pies nos sostienen. Yo recuerdo a una persona que era bastante llenita y siempre decía, ay, es que ya no aguanto los pies. Y le decía a otra amiga, no, mejor más bien los pies ya no te aguantan a ti, que es distinto, ¿no? Entonces, a lo que va diciéndonos Pablo es que aunque un ojo o una mano pueden parecer más importantes e imprescindibles que un pie o una oreja, no por eso podemos decir que no son parte del cuerpo. A alguien le pueden cortar una oreja, perder una oreja y seguir escuchando. Estéticamente no se verá muy bonito, pero puede seguir funcionando. Pero a ver, sáquense un ojo, pierdan un ojo, ya no digamos los dos, pierdan un ojo. La verdad, le diríamos, pierdo más si me quitan un ojo a si me quitan una oreja. Pero de la misma manera, así como un pie y una oreja no se deben sentir mal porque no son ojo y mano, un ojo y mano tampoco le pueden decir al pie y a la oreja, pues tú no sirves porque apestas, ¿verdad? ¿Sí se saben esto de Dimas y Gestas? ¿Sí saben que son los ladrones que se pusieron al lado del Señor Jesús? Y le dijo, ¿qué le dijo Dimas a Gestas? ¿Qué tienes que tanto apestas, verdad? Y Gestas le dijo a Dimas, yo apesto porque tú te arrimas, ¿no? Bueno, eso cosas coloquiales, ahorita me acordé por lo de las manos, pero imagina usted que la mano tuviera la facultad, yo sé que estoy estableciendo un diálogo absurdo y ridículo, pero así es como Pablo quiere que veamos la discusión entre los miembros de la iglesia, un absurdo y un ridículo. Pensar que una mano le puede decir a un pie, tu pie tienes hongos, tu pie hueles feo, tu pie siempre estás en el piso, tu pie no eres agradable, por lo tanto, no eres parte del cuerpo. O que un ojo le dijera a una oreja, mira, tienes cerilla. Es más, te veo por ahí como que tienes un comedón. ¿Sí saben qué son los comedones? Son como espinillas grandotas que cuando van al dermatólogo les aprietan y salen ahí como unos pedacitos así como de grasa. Tienes comedones tienes pelos en la oreja. De la misma manera, hermanos, un ojo y una mano no tienen la facultad de hacer sentir menos a otros miembros del cuerpo. Porque todos y cada uno de estos elementos son necesarios para que el cuerpo funcione y sirva. Y es precisamente la diversidad lo que contribuye a que un cuerpo funcione. Verso 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde está el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
En la vida de la iglesia, no todos pueden predicar la palabra, no todos pueden cantar, no todos pueden servir de una u otra forma. Cada uno de nosotros tiene un talento con el que nació, o un don que se le otorgó para servir en el cuerpo de Cristo y funcione de la mejor manera. Porque de lo contrario, hermanos, si todos hacemos la misma cosa, el esfuerzo se concentra en un solo lado, hay un desequilibrio y todo es un desastre. El otro día estaba yo viendo unas fotografías de la iglesia, me entra la nostalgia, sobre todo ahora que notamos tantas ausencias. Y de pronto vi una fotografía donde había 7 hermanas cantando. Dije, wow, no hombre, pues por cantantes de aquí no paramos, ¿no? La Academia, Operación Triunfo, American Idol, el que usted guste, nos hubiera quedado chico, 7 hermanas cantando. Y yo quisiera saber, ¿y cuántas hermanas evangelizando? ¿Y cuántas hermanas enseñando? ¿Y cuántos hermanos orando? Pues son menos. Yo no voy a criticar aquí las aspiraciones artísticas de nadie, pero lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios nos colocó a cada uno de nosotros porque somos diversos. Y si nosotros sabemos cuál es nuestra función dentro de la iglesia, no vamos a concentrar todos los esfuerzos hacia un solo lado, sino vamos a distribuir el trabajo en una armonía extraordinaria. Ahora, ¿quién decide qué parte del cuerpo soy yo? ¿Qué parte del cuerpo soy yo? Yo como pastor muchas veces he recibido personas que me dicen, pastor, yo quiero servir en la iglesia, usted dígame. Bueno, yo no reparto los dones, ni yo digo, bueno, tú eres mano y tú eres ojo, o tú eres pie, peor que le digan tú eres ombligo, ¿verdad? No, yo no soy el que dice eso. Dice el texto, verso 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Es Dios el que dice, esta es tu función dentro del cuerpo. Peléate con Dios si Dios te puso de uña. Reclámale a Dios si Dios te puso de oreja. Pero es deber de cada uno descubrir en su propia relación con Dios qué parte del cuerpo soy y cómo voy a desarrollar esa parte dentro de la iglesia. También, hermanos, por eso yo estoy convencido que la iglesia no necesita exportar creyentes. Y traigo en la memoria a una persona que una vez hace unos años me decía, hay que traer conferencistas que nos enseñen cómo hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues entonces estábamos amolados, ¿no? Es como si yo le hubiera dicho a mi mamá, cuando vivía con ella y ella vivía en este mundo, mamá, voy a traer una señora que te enseñe a ser mi mamá. Me hubiera soltado un tortazo por primera vez en su vida, porque mi mamá nunca me pegó. Algunos dirán, pues te hizo mucha falta, ¿verdad? Pero no me pegó. Hermanos, nosotros no necesitamos traer a nadie, porque Dios dice, según el verso 18, ha dotado de lo necesario a la iglesia para que funcione. Luego entonces, ¿por qué no funciona? Pues porque la gente anda en la lela, ¿sí? Anda así, o todos quieren ser cantantes, o todos quieren ser maestros, o todos quieren ser apóstoles, o todos quieren ser líderes o influencers cristianos. Cuando en realidad dices, no, Dios coloca los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Ahora, ¿bajo qué criterio Dios nos coloca? Porque, pues, uno sí añora, decir, ya, yo quisiera ser el pastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, ¿verdad? Pues porque le pagan un sueldazo. Y tiene 5 secretarias, ¿no? Y tiene 2 asistentes, y tiene una casa. Yo, Señor, ¿dónde se mete uno la solicitud? Pero el Señor nos calla nuestras pretensiones en el verso 18. Dice, ¿cómo decide Él esas cosas? Si alguien lo quiere leer para que no digan que yo lo dije. En la parte final, ¿cómo lo decide el Señor? ¿Cómo qué? Como Él quiso. Ni siquiera nos da una explicación el Señor. Pues como Él se le antoja. Como Él se le antoja. Yo siempre utilizo, y con todo el respeto y guardando las proporciones, cuando digo, bueno, ¿por qué un perrito se puede rascar las orejas? Pues porque puede. Yo no puedo rascarme con un pie la oreja, no puedo. ¿Por qué el Señor hace las cosas de esa manera? Pues porque puede, porque es el Señor, porque Él es soberano.
pero además porque Él es sabio y Él sabe lo que más conviene. Porque Él a lo mejor sabía que tengo una voz tan aguardientosa que dice, no, mijo, tú no cantes, aunque lo hagas con sinceridad, no cantes, de veras, no cantes. La gente piensa que es muy fácil pararse al frente y hablar. Ay, tan fácil que es pararse y abrir la boca y decir cosas. A ver, ¿quién quiere tomar ahorita mi lugar? Yo se lo cedo los próximos 20 minutos. La verdad, dices, pero Dios nos pone de boca y esta es la tarea que tenemos que desempeñar. Y si Dios no me pone de mano, Él sabe por qué hacerlo. Pero es menester de cada uno descubrir qué parte del cuerpo soy y servir en función de eso. Un cuerpo no se compone de un solo miembro. De lo contrario, no sería un cuerpo, sería un miembro, sería un cuerpo desmembrado. Tampoco un cuerpo se compone por varios miembros que hagan la misma cosa, sino en una diversidad de acciones y de tareas. Alguien dijo, todos tienen algo, pero nadie lo tiene todo. A veces los pastores hacemos todo. Y entonces digo, bueno, yo soy mano, yo soy pie, yo soy oreja, yo soy rodilla, yo soy ombligo, yo soy cerilla, yo soy todo. Y dice, pero no todos, pero nadie lo tiene todo. La iglesia es una unidad compuesta por una diversidad de miembros que desempeñan una variedad de tareas en conjunto y en armonía. Si no, mire su cuerpo, vea su cuerpo. Y su cuerpo será la mejor explicación de cómo funciona la iglesia de Jesucristo. La segunda cosa que nosotros encontramos en el pasaje, además de que la iglesia es una unidad, en la iglesia hay equidad. Verso 24. Dios ordenó el cuerpo dándole más abundantemente honor al que le faltaba. Otra palabra de la que se han apropiado la generación progre, equidad, ¿no? Equidad. Solo que, como decía, ellos la utilizan tendenciosamente para lograr sus fines, pero en realidad a ellos no les importa la justicia, a ellos les interesa el reconocimiento de las masas. En fin, Pablo continúa diciendo y utilizando la figura del cuerpo humano para que entendamos la iglesia. Ya nos dijo que la iglesia es como un cuerpo, es una unidad compuesta por una diversidad o variedad de miembros que no actúan de forma autónoma unos de los otros, sino en interdependencia y en armonía. O sea, una mano no actúa ajena al pie, aunque pareciera. Ahorita, por ejemplo, volviendo a la cuestión del pie, para que vean lo importante que son los pies. Si a nosotros nos cortaran los dedos de los pies, no podríamos caminar, aunque tuviéramos la planta, los talones y el arco de los pies. Pero si nosotros no tuviéramos dedos, es más, a la gente que le falta un dedo o dos de los pies, tiene problemas de equilibrio. Bueno, si los que tenemos 5 nos andamos cayendo, imagínense al que le falta 1 o 2 miembros de los pies. Entonces, ¿cuán importantes son cada uno de los elementos que forman el cuerpo humano? Pero ahora Pablo ejemplifica que un ojo, por muy ojo que sea, o muy imprescindible que sea, no puede hacer menos a otro como a la mano diciendo, no te necesito, verso 21. Pero ¿por qué un ojo le diría a una mano, no te necesito? Pues porque se siente que es autosuficiente. ¿Y cómo se sentiría esa mano después de que el ojo le dice, pues tú no me sirves, no te necesito? Se sentiría menos, dañaría su autoestima. Tampoco una cabeza, por más cabeza que sea, le puede decir a un pie, no tengo necesidad de vosotros. A ver, les voy a lanzar un dilema. Últimamente estaba yo leyendo de alguien que le van a hacer un trasplante, pero decía, le van a hacer un trasplante de cabeza. ¿El trasplante es de cabeza o de cuerpo? ¿Para quién es el trasplante? ¿Para la cabeza o para el cuerpo? ¿Para el cuerpo? ¿Sí? O sea que el cuerpo puede vivir aparte de la cabeza. Está difícil, ¿verdad? Está difícil saber de quién es aquí el beneficiario, la cabeza del cuerpo. Bueno, el punto es que una cabeza
por más cabeza que sea, porque mire, es el centro regidor, que de ahí hay otro dilema, ¿no? Dicen, es que el cerebro es el que manda, que es el que ordena todo lo que corresponde al cuerpo, pero el corazón dice, no, yo puedo funcionar aparte de ti, yo no necesito al cerebro, porque tiene intrínsecamente una función que lo hace autónomo en algunas de sus funciones. Entonces, pero a lo que yo voy es que cabeza, por más cabeza que sea, no le puede decir a los pies, verso 21, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué un ojo o una cabeza se atreverían a desdeñar a una mano o a unos pies? Pues por su funcionalidad. Decía, hace rato que yo mencionaba, ¿de qué le daría a usted más asquito? ¿Tocar una mano o un pie? Bueno, pues una mano. Tal vez sin darnos cuenta, sí tenemos como esa idea de que hay cosas más importantes que la otra. A mí me dolería más perder la cabeza que los pies. Pues porque sin pies puedo vivir, pero sin cabeza, pues no. Bueno, yo el jinete sin cabeza, pero no. Tiene que ver con la funcionalidad. Entonces la cabeza en este diálogo absurdo diría, bueno, pues yo soy más importante porque sin cabeza, pues qué importa que tengas pies, ¿no? Pues por muchos pies que tenga, pues si no tienes cabeza no funciona. Además, qué feo se vería una persona sin cabeza, andando por la vida. Tal vez hemos visto personas sin pies por la vida. Y tal vez nos llaman la atención, más a los niños, que ya viste mamá, el señor que no tiene pies. Así son los niños. Pero, hermanos, es absurdo esto. Pero a lo que voy es que Pablo lo que os quiere mostrar es, así de absurdo se ven ustedes en la vida de la iglesia, cuando unos que se sienten la cabeza o el órgano más vistoso del cuerpo, haciendo menos a otros. Y esos que se sienten menos, se achican y se ven menoscabada su autoestima, y entonces se rompe la funcionalidad y la unidad de la iglesia. Porque uno tenga una tarea más vistosa que los demás, no significa que es más que el que tiene una función que no se mira. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que nosotros tenemos una parte de nuestro cuerpo que hasta el día de hoy no se sabe qué función ejerce? ¿Alguien sabe qué parte del cuerpo es? ¿La qué? El apéndice. Nadie sabe para qué sirve el apéndice, qué función tiene el apéndice, pero todos tenemos, bueno, a menos que ya se le hayan quitado, pero todos tenemos un apéndice, que es una porción tubular que se encuentra en la primera porción del intestino grueso. Pero ay de si el apéndice se inflama, y ay del apéndice si se rompe. Bueno, la gente se está muriendo, se muere cuando dice tengo apendicitis. Y el cerebro podrá ser el cerebro de Albert Einstein, y las manos podrán ser las de Federico Chopin tocando cualquiera de sus obras, y sus pies serán los de el del corredor más grande, Donovan Carrillo, ¿no? Que ya ven cómo patina bien padre. Pues serán los pies de Donovan Carrillo, serán los ojos de Elizabeth Taylor, pero el apéndice dice, aquí la jefa soy yo. Pero ¿cómo tratamos al apéndice? ¿Quién cuida su apéndice? Nadie. Es más, hasta la menospreciamos. Es más, hasta decimos, ni sirve para nada. ¿Así no acabamos de decir eso? No sirve para nada, pero ahí la tenemos. A veces así es la dinámica en la iglesia. Yo no sé por qué viene este hermano si no sirve para nada. De bulto nada más se viene a sentar ahí o a causar problemas. Ahí le preguntan, ¿usted de qué sirve en la iglesia? Pues yo de tropiezo. ¿De qué sirve en la iglesia? Yo de mal ejemplo. Es de lo que servimos en la iglesia. Pero a la luz de lo que nos está diciendo, dicen no. Aún aquellos que no parecen tan dignos necesitan estar al mismo nivel que aquellos que son muy vistosos. Y eso se llama ¿qué? Equidad, no igualdad. Porque la igualdad es esto que los movimientos socialistas promueven mucho. Todos deben tener lo mismo. Por eso en nuestros gobiernos hoy dicen, una señora de Las Lomas de 70 años de edad merece tener su ayuda de adulto mayor. ¿Cuánto les dan? 3,000. ¿Qué?
3,500 pesos, no sé si es más o menos. Lo mismo que una señora de 70 años en Iztapalapa. ¿A eso les parece a ustedes que está bien? Que una señora que tiene garantizada la vida y que lo que le queda no tendría de qué preocuparse, reciba la misma cantidad que la señora que vive a la semana o al día, no. Pero ¿qué dice el pensamiento comunista o socialista que son primos hermanos? No, es que esa es igualdad. No, el mundo no necesita igualdad, el mundo necesita justicia. Esa mujer tiene garantizada la vida, esta no. Entonces hay que buscar ¿qué? Equidad, no igualdad. Y lo mismo es en el cuerpo. El que es muy vistoso y tiene muchos dones y todo el mundo le aplaude y todo el mundo le reconoce y todo el mundo dice que es espiritual, pues ya tiene su recompensa ganada. Pero ¿qué de aquellos que ejercen un ministerio que no es tan vistoso y que a veces es desdeñado o tenido por menos digno? A ellos también hay que darles un aplauso, a ellos también hay que darles un reconocimiento, o de menos hay que darles una palmada y decir, hermano, hermana, su función es importante. El que usted esté orando es importante, que usted abra la puerta es importante, que usted conecte un cable es importante, que usted suba el video a las redes es importante, porque sin eso lo demás no funcionaría. Pablo dice que hay otros miembros que son considerados menos dignos y que muchas veces no son mostrados. Yo sé que algunos dirán, ¿a qué partes del cuerpo se está refiriendo Pablo? No está hablando de esas partes que tienen título nobiliario que algunos llaman partes nobles. No está hablando de esas partes. ¿Sabes a cuáles partes está hablando Pablo? Dice, aquellas que cuidamos más, aquellas que vestimos más. A ver, adivínenme cuáles son. Las vísceras están más protegidas que nuestras manos, que nuestros pies y que nuestras orejas. Nosotros cuidamos más el corazón, cuidamos más nuestro hígado, lo protegemos. Es más, ahorita que hace frío, ¿qué hacen? Nos cubrimos más el pecho, porque nuestros pulmones resienten los cambios de temperatura. Pero la idea, hermanos, más allá de la cuestión anatómica, es lo que Pablo quiere decir. Hay miembros del cuerpo que parecen más débiles, pero son los más necesarios. Son los más necesarios. Que muchas veces pasan desapercibidos, que nadie los nota, que nadie los reconoce, que nadie les hace una distinción, que nadie en un culto, en una campaña, en un campamento, en una reunión masiva, nadie los nota, nadie. Yo siempre utilizo esta imagen de las películas porque todos hemos visto películas y aunque generalmente nos saltamos los créditos y miramos un montón de letras, no nos damos cuenta que los que hacen la película le están haciendo justicia ¿a quién? Al que conectó los cables, en poner su nombre, al que maquilló, al que peinó, al que perfumó al artista. Claro, el premio se lo lleva Angelina Jolie. Pero Angelina Jolie detrás de ella tiene a un montón de personas que hacen que ella brille. Y muchas veces esos son tomados por menos dignos. Dice verso 23, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Qué dice? Debe haber equidad en la iglesia. No porque no los vea, no deben ser tratados con justicia. Decíamos, el que ora en silencio, el que levanta el papel, el que limpia el desorden de los demás. Porque a veces venimos a la iglesia, a las diferentes iglesias, y a veces ni siquiera nos damos cuenta si está limpio o no. Pero a veces quienes se encargan de limpiarlo se dan cuenta de un montón de cosas, que ya vaciaron el refresco, que ya tiraron la basura, que no guardaron bien las cosas, que destaparon aquí, destaparon allá, y muchas veces a ellos dicen, eso lo hace cualquiera, pero alguien lo hace, aquel que jala un cable, aquel que arregla una fuga. En la iglesia de Cristo no hay jerarquías, solo funciones distintas, y parece que esos pequeños miembros, a los que nadie les hace caso, hermanos, Dios sí les hace caso. Verso 24 dice, les da más honor y cuidado a esas partes que tienen menos
dignidad. Dios sí ve esas partes. Dios sí ve a esas pequeñas expresiones de servicio en la iglesia y las reconoce y las valora. ¿Y por qué no? Y las bendice. Tal vez nunca van a escribir un libro, tal vez nadie va a hablar nunca de ellos, pero en el cielo es conocida su labor. Decíamos hace un rato que el progresismo explica la equidad en términos de darles a todos lo mismo, pero Dios no lo entiende así. Dios lo entiende en darle a cada uno el lugar y la importancia que le corresponde. No le va a dar más al que ya le dio mucho, sino a aquel que le ha dado menos y que muchos no le reconocen. En la iglesia no hay servicio pequeño. Aún el que menos brilla tiene una misión. Y si no la cumple, hermanos, no solo la iglesia está incompleta, no puede funcionar con eficacia. Y por último, la iglesia, además de ser una unidad y además de tener equidad, en la iglesia debe haber cuidado. No cuidado como advertencia, sino cuidado como protección. Verso 25. Los miembros, todos se preocupan los unos por los otros. Todo el discurso de Pablo tiene un propósito: evitar, pero también resolver la desunión que se está dando en la iglesia. Evitar y resolver el problema que se está dando en la iglesia, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Él quiere evitar eso. Y para eso cada uno debe saber que es importante y que es parte de una unidad. No recuerdo si la semana pasada o la antepasada yo les dije que algo de lo que los evangélicos debiéramos avergonzarnos es de que la Iglesia Católica Romana ha logrado encarnarse en su comunidad. Porque comunidad que usted va, ahí está una iglesia católica. Y la gente participa de la vida de la iglesia. Torcida, chueca, hereje, lo que usted quiera, pero la gente participa. Ese es un punto a su favor. Han logrado eso. Y nosotros no. Pero algo de lo que la iglesia evangélica debe sentirse satisfecha, hermanos, a diferencia de la iglesia mayoritaria, es que la iglesia evangélica, sus miembros se conocen e interactúan como una familia de sangre. Nosotros somos una familia de sangre. ¿Usted sabía eso? Porque a veces decimos, mi familia de sangre son mis padres, mis hermanos. No. Bueno, sí, son de sangre. Pero también nosotros somos una familia de sangre, de la sangre de Cristo, que es mejor sangre que podemos encontrar. Pero la iglesia de los Corintios estaban tan preocupados y tan ocupados en decir yo soy de Apolos, no que yo profetizo muy bien, no mira que yo sano bien bonito. Decían qué guapo sana, ¿verdad? Qué guapo sana este hombre. Estaban tan ocupados en sus diferencias que no se daban cuenta que los más débiles o los más pequeños podrían estar tropezando al ser testigos de las desavenencias del cuerpo. Ellos les importaba poco si los demás eran testigos involuntarios de sus componendas teológicas o espirituales. Y yo les lanzo una pregunta: ¿quién es el responsable del cuidado del rebaño en la iglesia? En automático muchos dirán, el pastor es el responsable del cuidado del rebaño de la iglesia. Y si usted pensó así, déjeme decir que hoy le voy a descubrir que eso no es así. Usted no va a encontrar en las cartas de Pablo que él le dé esa responsabilidad del cuidado del rebaño únicamente al pastor. Ese es un error. Es más, podríamos decir que es una reminiscencia de la Iglesia Católica en nuestras vidas. Y es un dogma de la Iglesia Evangélica colocar a un personaje como el responsable único del rebaño. Pero en la historia bíblica vemos algo distinto. Cuando la primera iglesia en Jerusalén tuvo su primer conflicto, en el que las viudas de los griegos y los huérfanos de los griegos se empezaron a quejar, pues porque no eran atendidas como debieran de parte de la iglesia,
pusieron la unidad en jaque. Y los apóstoles, quienes eran los líderes, se tuvieron que reunir con la iglesia y les plantearon una realidad. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Hechos capítulo 6, verso 2. Ellos eran los siervos o líderes de la iglesia y sabían muy bien cuál era su tarea en la iglesia. Y dijeron, no podemos abandonar nuestra tarea para ocuparnos de otras tareas. Y no porque esas tareas fueran menores o indignas, sino porque tenían claridad de su llamado. Eligieron a 7 hombres, a los cuales llamaron diáconos, y una vez resuelto el problema dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de las palabras. Verso 4 del capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Cuál es la función, según el Nuevo Testamento, del líder espiritual de la iglesia? La oración y el ministerio de la palabra. Pero aún hay otro más, hermanos, para que no digan que por tan poquito. ¿Podían los apóstoles cubrir las necesidades de la iglesia? Sí, sí podían, pero sabía que no debían, porque la iglesia no era un solo miembro, sino que eran varios. Y ellos sabían que habían otros que podían ocuparse de ese asunto mientras ellos continuaban en lo que Dios ya les había revelado. Una iglesia no es un solo miembro, sino una multiplicidad de miembros y cada uno con una función en específico. La revelación había sido progresiva y hasta ese momento ellos todavía no conocían todas las cosas. Pero Pablo las definiría años después cuando escribió su carta a los Efesios y les dijo cuál era la tarea de un pastor junto con las otras que habíamos visto. Dice, y él mismo constituyó, y ahí da una lista, y entre ellos menciona pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea de un líder espiritual? La oración, la enseñanza de la palabra y perfeccionar a los santos, el entrenamiento a los santos para que ellos ejerzan el ministerio y ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Hace 8 días yo les dejé una tarea, hermanos, y no se las dejé para que me hicieran un favor a mí, sino les devolví su responsabilidad. ¿Quién tiene que cuidar al rebaño? Entre todos nosotros. Yo les puedo dar las herramientas para que lo hagan, las recomendaciones, los tips, el entrenamiento, la palabra para que la digan. Pero son ustedes los que tienen que buscar a las personas y hacerles sentir que esta es su casa y su familia. Claro, yo cumplo una función y yo también puedo hacerlo, y lo he hecho, y lo hago, y lo haré. Pero no nos sustraigamos de la responsabilidad diciendo, es que la iglesia se muere porque el pastor no hace nada, y usted que después tampoco, pero nada. El cuidado los unos de los otros no solo es del pastor, y Pablo lo está diciendo, ustedes son un cuerpo, no son ajenos a los otros. Porque si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, todos hemos perdido a alguien en esta pandemia. ¿Y hemos hecho nuestra tarea? ¿Hemos hecho nuestra tarea de dolernos con el que le dolió? ¿Con el que perdió? ¿Con el que lloró? ¿Lo hicimos? Preguntan, ¿lo hizo el pastor? Porque ese es su trabajo, ¿no? Pues para eso se le paga. Pero más allá de si lo hace o no el pastor, ahí dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen.
Y yo no les voy a echar un reproche, pero a mí nadie me abrazó. Y es triste, hermanos, pero también en el gozo, cuando dice, y reciben honra, todos se gozan con él. Se sacó la lotería el hermano, ay, qué bueno, más diezmos, no, debíamos sentirnos contentos. Se casó la hermana, contentos. Nació un bebé, felices, dichosos, pero no indiferentes. Pues le nació un hijo, se casó, se le murió, no tiene trabajo. Muchas veces juzgamos a la ligera sin saber por qué suceden las cosas. Pero a la luz de lo que les está diciendo Pablo, o que nos está diciendo Pablo, es que somos un cuerpo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos, en la noche, o en el día también, levantado de la cama y sin querer, queriendo, nos hemos golpeado el dedo chiquito del pie. ¡Ay, cómo duele! Y hay quienes nos duelen hasta las orejas. ¿Y qué tienen que ver las orejas con el dedo chiquito? Pero si hasta nos doblamos, o sea, las piernas y todo nuestro esqueleto se dobla y sentimos un gran dolor en muchos lugares. Dices, pues si solo fue el dedo. Uno puede andar así, ay, me pegué el pie. Ay, se me está gangrenando un dedo. Ay, ya se me cayó la mano. No importa. O sea, yo sé que estas ilustraciones son absurdas, pero como decía hace un rato, lo que quiere mostrarnos Pablo es que así andamos por la vida, de absurdos. Se nos puede caer un pedazo del cuerpo y no darnos cuenta, y no percatarnos, simplemente decir, es que le pasó a fulano, pues quién sabe, dejó de venir, desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿Vinieron los marcianos y se lo llevaron? ¿Fueron abducidos por ellos? No. Cualquiera de nuestros órganos, hermanos, de nuestros miembros, cuando se desequilibra, los demás no permanecen impávidos diciendo, mira el corazón cómo está latiendo. No, si mi corazón late más fuerte, ¿qué le dicen a las personas que tienen la presión alta? Tenemos que proteger, ¿qué? Tu riñón, tu cerebro. Tenemos que protegerlo. Porque lo que le pasa a tu corazón repercute aquí, repercute acá y repercute en muchas otras partes. A veces la gente está enferma del hígado y no se da cuenta, simplemente tiene signos neurológicos. Es que se puso como loquito, no sabemos por qué. Su hígado no funciona. Y dirá el cerebro, ¿y yo qué culpa tengo que el hígado trague hasta piedras? Ninguna, pero son una unidad. Hermanos, hay que solidarizarse. Solamente cuando un miembro del cuerpo ataca a otro miembro del cuerpo, entonces se considera que hay una enfermedad que se está autodestruyendo. ¿Sabía usted qué es lo que realmente mata o mataba, pues bueno, todavía mata a la gente por COVID-19? ¿Sabía usted que no es el COVID-19? ¿Sabía que no es eso? ¿Sabía que no es el virus? ¿Sabía usted que cuando el virus, el SARS-CoV-2 penetra, nuestro cuerpo lo detecta y en un mecanismo de defensa tiene un área de defensa que se llama inmunidad celular, no de anticuerpos, sino celular? Y dicen, acaba de entrar un objeto extraño, yo no sé si es virus, bacteria, parásito, partícula, no sé, preparen todo y vamos a destruirlo. Van y lo destruyen, pero se les pasa la mano. Y entonces producen lo que los médicos llaman lluvia de citocinas. O sea, son tanta la inflamación y tantas las sustancias que el mismo cuerpo produce para destruir al SARS-CoV-2, que termina dañando el mismo pulmón. Es como si yo quisiera matar una mosca y en lugar de agarrar un matamoscas y darle, traigo yo una pistola o un cañón y lo destruyo. Pues sí, voy a destruir la mosca, voy a destruir el piso y hasta allá abajo se va a ir. Entonces la gente muere por la famosa lluvia de citocinas. ¿Qué es lo que hicieron los médicos? Tratar de evitar que las personas al principio desarrollaran una respuesta inmune celular exacerbada. Y por eso decían, la gente que tiene inflamación crónica es la más susceptible de morir. La gente que tiene inflamación crónica. ¿Por qué? Porque sus células están tan inflamadas y están produciendo esos químicos que todavía le traen uno más y terminan por dañar el organismo. ¿Y eso qué pasa, hermanos? ¿Quién fue? ¿El virus? No, fue el propio cuerpo.
Y Pablo termina diciendo, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Creo que todos sabemos qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad del cuerpo en donde el mismo cuerpo se daña a sí mismo. Y cuando es maligno, se daña doblemente a sí mismo. Porque no solamente crece en un solo lugar, sino que invade otros sistemas. Y si no se controla y se detecta a tiempo, termina matando al cuerpo. Dios no se equivocó al inspirar a Pablo para utilizar el cuerpo e ilustrarnos cómo es la iglesia. Porque un cuerpo representa perfectamente la manera en cómo una iglesia local funciona, para bien o para mal. Si únicamente vemos a la iglesia como algo que hago los fines de semana, en un horario determinado, en un lugar determinado, hermanos, entonces no han entendido qué es la iglesia. No han comprendido su naturaleza y la misión del cuerpo de Cristo. Una iglesia que sobrevive y triunfa es el resultado de muchos factores. Dios es la primera. Pero también, hermanos, que nosotros estemos juntos y unidos a la vez. No solo juntos, porque podemos estar aquí juntos y no unidos. Juntos y unidos a la vez. Y si eso ya es una realidad, tenemos que partir de la idea de tomar conciencia y trabajar, hermanos, por ser una iglesia que confirme perfectamente la enseñanza de un cuerpo, compuesto por varios miembros, diversos entre sí, trabajando en unidad y armonía, pero que tiene una cabeza perfecta y sabia que se llama Jesucristo. Es enorme el desafío que tenemos que llevar a cabo en relación de la iglesia. Porque la iglesia no es solo reunirnos para cantar y escuchar, es para servir, es para conocer, es para ponernos en la dimensión que Dios quiere, en su misión en este planeta. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor mayor claridad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, seas quien clarifique la enseñanza en nuestras mentes acerca de la iglesia, como una unidad en medio de la diversidad, de la equidad y del cuidado. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros errores, nuestras omisiones. Perdona, Señor, nuestras actitudes que a veces dañan la unidad de la iglesia. Pero ayúdanos, Señor, a continuar en el trabajo que tú nos has encargado. Bendito seas, Señor, por esta iglesia y por cada uno de sus integrantes, de sus miembros, por cada uno de los que están aquí, por los que sabemos, Señor, que tú añadirás, y por los que ahorita, Señor, están en una situación de stand-by, pero que pronto, Señor, continuarán su andar contigo. Bendícelos, pues, Señor, y guárdanos. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.